Estamos estudiando un discurso hasídico, un Maimer Hasides del Rebbe del año Tovshin Yud Beis 1952, en el cual el Rebbe está explicando un asunto específico de Yutes Kislev, del 19 de Kislev, basado en un versículo de los Salmos. Salmo 55, Pada beshalom nafshi mikravli kiberabim hoyim madi. Redime en paz mi alma de mis guerras, porque muchos estuvieron conmigo. Y el Rebbe básicamente trajo en el primer capítulo dos explicaciones de este versículo. La explicación simple es que el rey David está diciendo a Dios: redime en forma de paz, es decir, que mi redención sea pacífica, mi alma, mi Kravli, de aquellos que luchan contra mí. Absalom, su hijo, luchaba contra él para quitarle el reinado, porque muchos estuvieron conmigo, es decir, incluso las personas que estaban con Absalom, que se fueron del grupo, digamos, de David Amelech para Absalom, para la rebelión, etc., incluso ellos rezaban por mi victoria. Esta es la explicación simple. Luego el Rebbe trajo la explicación talmúdica. El Talmud dice que la palabra Shalom, paz, no es la forma en que toma esa redención, sino a través de qué llega la redención. Y a través de tres asuntos: el estudio de Torah, Gmilus Hasadim, son buenas acciones, y luego Mispalel y Matzibur, una persona que reza junto a la congregación. Y estas tres cuestiones están indicadas en la palabra Sholem. Y luego nos queda mi Kravli, de mis luchas, Kiperrabim Hoyo y Madi, porque muchos estuvieron conmigo, que tenemos que entender a qué se refieren estos asuntos. En el segundo capítulo, el Rebbe explicó que existe un alma divina, un alma animal. Nefesh Elokis es el alma divina, Nefesh Abamis es el alma animal, y el alma divina se inviste en el alma animal para refinarlo. Pero ahora bien, puede ocurrir esto de dos maneras. Una forma es que el alma divina es tan poderosa en su captación de la presencia de Dios, en su meditación, en su apego a Dios, etc., que automáticamente anula por completo al alma animal. Es un trabajo, por así decir, en que el alma divina está solamente observando el Elokus, divinidad, solamente ocupada de cosas santas, y no le importa lo que ocurre con el alma animal, simplemente la pisa y para adelante. Esto es una forma de servicio a Dios. Otra forma de servicio a Dios es que el alma divina se inviste, se involucra con el alma animal, con los asuntos del mundo, para refinarlo justamente. No para aplastarlo y decir no me importa lo que pasa con vos, y queda el animal en el interior de cada uno, continúa siendo un animal igual que siempre, sino que el alma divina se inviste y habla con el alma animal para explicarle lo bueno de Dios, por qué es bueno para vos Dios, qué hace con el mundo, cuál es la grandeza de Dios, etc. Se inviste para refinar. El primer tipo de trabajo de servicio a Dios es un servicio a Dios, digamos, de lejanía, en donde el alma divina está lejos del alma animal. Simplemente que su capacidad es tan poderosa y tan fuerte que obnubila, que anula totalmente al alma animal. El segundo tipo de trabajo es de cerca, donde el alma divina se inviste dentro del alma animal para explicarle, para refinarlo realmente. Donde ahí es donde realmente ocurre un refinamiento. Porque en el primer caso, de vuelta, el alma animal continúa siendo un animal, solo que el alma divina es tan poderosa que es la que maneja todo, por así decir. En el segundo caso, el alma divina se mete dentro del alma animal para explicarle en las palabras del alma animal, para que el alma animal entienda y sea realmente refinada. Ocurre un trabajo dentro del alma animal para que mejore, para que cambie, para que deje de ser un animal. Este segundo tipo de trabajo es justamente el que corresponde, el que sirve. ¿Por qué? Porque genera, como dijimos antes, un refinamiento verdadero en el alma animal. E incluso cuando el alma divina afloja un poco en su apego a Dios, el alma animal misma ya se refinó, ya se mejoró. Y esto lo vemos en el versículo donde dice mi Kravli. La palabra Krav tiene dos explicaciones. Krav quiere decir Korev, cerca, y Krav quiere decir una guerra también, en donde hay una interacción entre el alma divina y el alma animal en forma de cercanía, y esto genera básicamente una guerra entre el alma divina y el alma animal. Ahora bien, este mismo asunto, en el capítulo 3, el Rebbe explicó que puede ser de dos maneras diferentes. Esta cercanía del alma divina con el alma animal puede ser en forma de guerra, justamente, como dijimos, que en una guerra hay dos enemigos. El alma divina en este caso le da espacio al alma animal para que se exprese, para que diga su opinión, para que haga su trabajo, etc. Y sin embargo hay una guerra, hay una lucha, a ver quién gana, a ver quién tiene una lógica mejor, más poderosa, etc. Este es en forma de Krav, de guerra. Pero hay otra forma que es en forma de Shalom, de paz. Hay otra forma de refinamiento del alma divina por sobre el alma animal,
que es en forma pacífica, en donde el alma divina es tan fuerte, su tkifus, así extrajo el Rebbe, su ratzon, su voluntad es tan poderosa que refina al alma animal. No es como en el caso anterior, en donde el alma divina ni se ocupa del alma animal. Es verdad, su luz y su energía es tan poderosa que anula al alma animal. En este segundo caso, Bederech Menuja, en forma de descanso, hay un involucramiento del alma divina con el alma animal. Pero es tan fuerte su voluntad para seguir adelante y refinar al alma animal que termina haciéndolo. Pero es en forma pacífica, por la cantidad de energía que hay. Es como decir, Me'at oir, un poco de luz, doirige arbe hoishech, desplaza muchísima oscuridad. No es que no presta atención a la oscuridad, la presta atención. Y ahora vamos a ver más aún, un paso más, en el cuarto capítulo, en donde no solamente desplaza la oscuridad, sino que transforma la oscuridad. Vamos a ver en el cuarto capítulo. Al fin y al cabo, voy a repetir solamente el último parrafito del tercer capítulo para meternos en el tema. Esto es lo que significa Pada Beshalom Nafshi Mikravli. Justamente esta es la explicación del versículo que da comienzo a nuestro Maimon, a nuestro discurso. A pesar de que el asunto de avoida, de trabajo, tiene que ser en forma de kreav, es decir, caro y cerca de no estar apartado totalmente de lo que es el mundo material, de lo que es las cuestiones del alma animal, etc., y solamente dedicado a captar percepciones divinas, etc. A pesar de eso, tiene que ser en forma cercana, hay que afectar y actuar con el alma animal, en el alma animal. Sin embargo, esto no tiene que ser en forma de guerra, sino tiene que ser en forma de menuja, de descanso, de tranquilidad, es decir, de transformar lo animalístico en divino. Cuarto capítulo. Ahora bien, este asunto de Pada Beshalom, de redime en paz, es como fue en la época de Shloime Melech, el rey Salomón. Como está escrito, Shalom Veshaket Eten al Israel Beyamav. ¿Por qué se llamaba Shloime? Que está relacionado con la palabra Shalom, paz. Porque justamente paz y tranquilidad voy a dar al pueblo judío en sus días. Toda la avoida, todo el servicio a Dios en la época de Shloime Melech era en forma de que Shloime estaba sentado en su lugar, en Jerusalén, cerca del Beis Hamikdash. Y él tenía tanta sabiduría, tan impresionante era su jochme, su sabiduría, que automáticamente se juntaban y venían hacia él las chispas de santidad, como vamos a estudiar. Es como las chispas que se proyectan tras una antorcha, se acercan directamente a la antorcha, atrae con su gran sabiduría, en este caso Shlomo Melech, a toda la energía que tenía que ser refinada a través justamente de él. Y como por ejemplo, vemos la historia de Malkas Sheva, la reina de Sheva, que trajo todas las chispas de Kedusha, de santidad, que estaban junto con ella en Sheva. ¿Qué significa Nitzoitzes a Kedusha? Chispas de santidad. La perspectiva hasídica, basada en Kabbalah, en la mística judía, explica que en el interior de cada criatura literalmente cada cosa, piedras, plantas, animales, seres humanos, en el interior de cada cosa hay chispas de energía divina que dan vida a esa cosa. Y a veces esas chispas de energía divina están en golus, en exilio, están ocultas en el interior de cada cosa. Y es el trabajo de cada uno de nosotros, literalmente, a través de que uno se involucra con ciertas cosas en el mundo. Yo tengo esta mesa, esta silla, este libro, entonces yo tengo que refinar las chispas de energía de esta mesa, de esta silla, de este libro. Otra persona se involucra con otros asuntos, vive en otro lugar en el mundo. Quiere decir que sus chispas que le corresponde refinar a él en su vida están en otro lugar. Y las personas con las cuales esa otra persona habla son diferentes de las que yo hablo. Por lo tanto, él tiene que refinar otras chispas. Todos tenemos chispas, todo tiene chispas en su interior. La reina de Shva, en el lugar donde ella vivía, también tenía chispas de Kedusha. Porque sin esa chispa de Kedusha, de santidad, nada existe. Todo depende de la creación divina constante, la palabra de Dios investida en cada cosa. En cada criatura, esa es la chispa divina de esa cosa, que le da vida a esa cosa. Sin esa chispa divina no existe esa cosa. Solo que esa chispa divina necesita ser refinada, reconectada con el Creador. ¿Cómo? A través de utilizar ese objeto, esa cosa, esa persona incluso. Estudiar Toira, cumplir las mitzvahs. A través de esto se reconecta esa chispa divina con su Creador. Ahora bien, Malkas Sheva, ella salió de su lugar para ir a ver a Shloime. Y lo mismo ocurre de otros lugares. Incluso los más lejanos venían a ver la Jochme, la sabiduría de Shloime, venían a ver la gloria de Shloime Melech,
él era como el Shlomo Melech, el rey Salomón era como la antorcha, y todas las chispas se proyectaban y venían hacia él. Sin embargo, a pesar de que en la época de Shlomo Melech, como dicen nuestros sabios, la luna estaba llena. En el momento de plenitud, la luna llena, el 15 del mes, en la época de Shlomo Melech, era la plenitud del pueblo judío. Teníamos Beis Hamikdash, teníamos templo, teníamos un rey con una sabiduría impresionante. Todo el mundo venía a ver qué es lo que pasaba con este rey. A pesar de que estaba esta plenitud en la época de Shlomo Melech, sin embargo, todavía no es Tachlis HaShleimus. Eso todavía no es la plenitud absoluta, completa. ¿Por qué? Porque las chispas que se juntaron por sí mismas en la época de Shlomo Melech no son otra cosa que chispas que se sentía en ellas, en esas chispas, algo de la luz de Kedusha, de santidad. Todavía había cierta conciencia de aprecio por Kedusha, por la santidad. Dicho de otra manera, ¿por qué venían a verlo a Shlomo Melech? En términos sencillos, porque Shlomo Melech era muy sabio. Había mucha gloria en el pueblo judío, entonces la gente venía a ver. ¿Quiénes son los que venían a ver justamente? Todos aquellos que podían apreciar la sabiduría de Shlomo Melech. ¿Quiénes venían a ver? Todos aquellos que podían apreciar lo glorioso del Beis Hamikdash, del templo, etc. Pero aquellos que no podían apreciarlo, por la razón que sea, tampoco venían a verlo a Shlomo Melech. Quedaban en sus lugares. Quiere decir que hay chispas que no fueron refinadas, a pesar de que en la historia del pueblo judío, la época de Shlomo Melech fue, como dijimos anteriormente, la luna llena, la plenitud, pero no fue una plenitud completa, absoluta, porque no se refinó absolutamente todo. Quedaron asuntos sin refinar. Es como si dijésemos, viene un gran sabio de matemática a la ciudad, pues todas las personas que aprecian la sabiduría de las matemáticas y la sabiduría de esta persona porque lo conocen, etcétera, van a ir a escuchar las clases magistrales de esta persona. Pero todas aquellas personas que no lo aprecian porque no entienden ni siquiera de qué se trata, no lo van a ir a ver. Pero ¿cómo puede ser? Es el genio de la matemática, premio Nobel y qué sé yo. Pero la persona no lo aprecia. Si uno no sabe de qué se trata, entonces tampoco lo va a ir a ver. ¿Para qué? No sé ni quién es. ¿Qué va a hablar? ¿Números? No me interesa. Quiere decir que Shlomo Melech, a pesar de que tenía una plenitud muy grande, pero no era absoluta. En las palabras del Maimer, del discurso, aquellas chispas que se juntaron en la época de Shlomo Melech no son otras sino que las chispas que se sentía en ellas, Oira Kedusha, la energía, la luz de santidad. Y por lo tanto, ellas eran capaces de sentir dónde estaba la luminaria. Shlomo Melech, vamos todos a Shlomo Melech. Ellos sentían, veían dónde estaba la luminaria, porque tenían todavía cierto sentimiento de Kedusha, de santidad. Y cuando se sentía en ellos esa Kedusha, esa santidad, en donde sea que esté esa luminaria, entonces se proyectaban y se juntaban por sí mismas alrededor de la luminaria, venían a verlo a Shlomo Melech. Pero sin embargo, Tachlis HaShleimus, la plenitud absoluta es que se refinen no solamente las chispas de Kedusha, de santidad, en donde se siente en ellos la luz de santidad, sino que incluso las chispas que está totalmente oscurecida, la luz de la Kedusha, de la santidad, por muchos ocultamientos y dificultades y problemáticas, ni siquiera son capaces de darse cuenta de la Kedusha que tienen acerca suyo, la santidad que tienen a su alrededor. Incluso esas chispas tienen que salir desde las profundidades de las clipes, las profundidades de la impureza. Incluso esas chispas van a ser refinadas y redimidas. Y este es el asunto verdadero de Pada B'Sholem, de nuestro versículo. Este es el verdadero asunto de redime en paz. Es decir, que en forma de paz se refinen también todas las chispas. No solamente las chispas que se sienten en ellas, la luz de Kedusha, de santidad, sino incluso las chispas que se oscureció esa luz, etc. Esto es lo que realmente significa plenitud absoluta, donde todo es refinado, donde cuando solamente hay una parte que es refinada, la parte que tiene una relación con Kedusha, con santidad es refinada, está muy bien. Y para la historia del pueblo judío fue la plenitud de la época de Shlomo Melech, está muy bien, venían a verlo, etc. Pero el verdadero absoluto, plenitud, absoluta plenitud, es cuando todo es refinado. Incluso aquello que no es capaz de reconocer la Kedusha, la santidad, la Chochma, la sabiduría, etc. Y este es el asunto de Pada B'Shalom Nafshi. Esta es la razón por la cual este versículo, redime en paz mi alma, lo dijo David Amelech, el rey David. ¿Quién es David? Malka Mashiach, es el rey Mashiach. Por cuanto la verdadera
el verdadero asunto de Pada Beshalom, de redime en paz mi alma, va a ocurrir en el futuro por venir justamente con la venida de Mashiach, como está escrito en Tzfania. Entonces me voy a tornar hacia los pueblos con una lengua clara, para llamar todos en el nombre de Dios, para servirlo todos juntos. Todo el universo entero va a estar refinado y se va a acercar a Kedusha, etcétera, santidad. Es decir, no solamente como fue en la época de Malkas Shva, Shlomo Melech y la reina de Shva, que ella trajo sus chispas de Kedusha. Pero después, ¿qué pasó con la reina de Shva? Vio lo que pasaba en Jerusalén, vio lo que había con Shlomo Melech, le pareció fantástico, refinó sus chispas de Kedusha y después volvió a su lugar. Y quedó tal y cual era antes. Seguía siendo la reina de Shva en su lugar. ¿Quiere decir que hubo un refinamiento? Sí. Se acercó directamente hacia Shlomo Melech, fue automático. Tan poderoso y tan impresionante y tan glorioso era Shlomo Melech y el Beis Hamikdash, el templo, etc., que atrajo las chispas de Kedusha. Pero esas chispas después volvieron a su lugar. No va a ser así en la época de Mashiach, sino que en forma que todos los pueblos se transformen para servirlo a Dios, todos juntos, hombro a hombro, y entonces va a ser Tachlis Shleimus, la plenitud absoluta en el asunto de redención en paz. Esta es la verdadera Pada Beshalom, redención en paz. Entonces, en la época de Shlomo Melech fue una parte de ese refinamiento, pero la verdadera plenitud va a ser en la época de Mashiach. Sin embargo, a pesar de que el verdadero asunto de Pada Beshalom, redime en paz, será en la Geula, en la redención con Mashiach en el futuro por venir, pronto en nuestros días, sin embargo, es sabido que la redención final, literalmente con Mashiach, comenzó en el instante de la destrucción del segundo templo. En ese mismo momento comenzó la Geula, comenzó la redención. Acá no dice segundo templo, acá no dice ni primero ni segundo, etcétera. Pero podemos asumir que se refiere al segundo templo, como está escrito en el Midrash. El Midrash trae una historia de una persona que estaba arando en el campo y su vaca, con la que estaba arando, hizo un ruido, gimió, hizo un ruido. Y estaba pasando justamente por ahí un árabe, así está escrito acá, así está en el Midrash, estaba pasando un árabe por ahí. En esa época, entre paréntesis, no existían los musulmanes, eran todos árabes, nómades, tribus, etcétera. Pasó un árabe por ahí y dijo que se destruyó el Beis Hamikdash, justamente en el momento en que esta persona estaba arando en el campo. Y la vaca hizo un ruido, el árabe entendió el ruido de la vaca, ese ruido representaba la destrucción del Beis Hamikdash. Inmediatamente después volvió a hacer ruido la vaca, una segunda vez. Y el árabe que estaba ahí parado dijo, nació el redentor del pueblo judío, el salvador del pueblo judío nació. De aquí se entiende que desde entonces, desde ese momento, empezó la preparación para el asunto de Pada Beshalom, de redimir en paz, en forma plena, absoluta. No solamente como fue en la época de Shlomo Melech, sino más, como va a ser en la época de Mashiach. A través de una avoida en forma tal, es decir, no solamente que el trabajo, la avoida, sea en forma de milchama, de guerra, sino que incluso una avoida en forma de menuja, de descanso, como estudiamos, y paz, lleve a Tachlis Shleimus, a la plenitud total. Es decir, no es que tenemos que esperar a que venga Mashiach y él va a refinar todo. No. Ahora es el momento de trabajar, estamos en el momento de preparación justamente para la venida de Mashiach. Esa preparación comenzó con la destrucción misma del templo. Ahí empezó la venida de Mashiach. Y a través de este trabajo que nosotros hagamos ahora, en el momento de Golus, de exilio, pero un trabajo que sea similar al trabajo de la época de Mashiach, como en forma de menuja, de tranquilidad, de descanso. A través de ese trabajo que nosotros hagamos ahora, de esa forma justamente, mikrab, de cerca, pero en forma de menuja, de descanso, entonces se van a refinar no solamente las chispas de Kedusha, de santidad, que todavía se siente en ellas la luz divina, como fue en la época de Shlomo Melech y la reina de Shva, sino que incluso los asuntos en los cuales solamente se siente Gashmius, materialidad en el mundo, Humbrius, ordinariedad, terrenalidad, incluso estos asuntos que solamente sienten, por así decir, las pasiones del mundo, el mundo material es todo lo que hay, incluso esto va a ser refinado. Cuando esto lo podemos refinar, lo podemos trabajar en forma de cerca, en estos asuntos mismos, en los asuntos donde solamente se siente lo material, cuando en estos asuntos podemos trabajar en forma cercana y en forma de paz, entonces esta es la verdadera preparación para la venida de Mashiach. Y para poder lograr el asunto de Pada Beshalom,
de redime en paz en la forma plena, absoluta, es decir, que se refieren también las chispas mencionadas, las más lejanas, donde ni se siente kedusha, no se siente santidad, etc. Esto es a través justamente de tres asuntos. Pero esos tres asuntos tienen que ser en forma de paz. ¿Cuáles son los tres asuntos? El estudio de Torah, Gmilus Hasadim, buenas acciones, y Mispalel y Matzibur, rezar con la congregación. Aquí el Rebbe ya está combinando, que esta era la pregunta del primer capítulo, cuál es la relación que hay entre las dos explicaciones de Pada Beshalom, la explicación simple que se refiere a David Amelech y los hombres de Absalom rezando por él, que la redención es en forma de paz, y la explicación del Talmud, que la redención es a través de tres cosas que se llaman paz. ¿Cuándo es que va a ser la plenitud absoluta de la redención? Cuando nosotros trabajemos ahora en Golus en forma de paz, es decir, el alma divina cerca del alma animal, y en forma de menuja, de tranquilidad. ¿Pero con qué? ¿Con qué tres herramientas? Justamente con las tres herramientas, que cada una de ellas tiene que ser en forma de shleimus, de shalom, paz, plenitud. ¿Cuáles son las tres herramientas? Estudio de Torah, Gmilus Hasadim, son buenas acciones, Mispalel y Matzibur, rezar con la congregación. Que estas tres cosas son, como fue mencionado al final del primer capítulo, shalom, son paz, es decir, en estos tres asuntos, de Torah, estudio de Torah, buenas acciones y rezar con la congregación, en estos mismos tres asuntos tienen que ser en forma de paz. Ahí está la conexión entre la explicación simple, no terminamos, la explicación simple y la explicación talmúdica. Los tres asuntos que se llaman paz tienen que ser hechos en forma de paz. A partir de eso, esta es la preparación justamente para la venida de Moshiach. Y este es uno de los asuntos centrales de qué es Hasidut. ¿De qué se trata Hasidut? Hasidut se trata justamente de preparar el mundo para la venida de Moshiach. Hasidut es Toiroso y Moshiach. Es la Toira que va a enseñar Moshiach. Este fue el cuarto capítulo. Vamos a comenzar el quinto capítulo, aunque sea una parte. El Rebbe va a explicar ahora cada uno de estos tres asuntos: estudio de Torah, Gmilus Hasadim, acciones de bondad, buenas acciones, y Mispalel y Matzibur, rezar con la congregación, cómo significan en forma de paz. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos puede ser en forma de paz. Quiere decir que hay formas de estudiar Torah, hay formas de hacer buenas acciones, y hay formas de rezar con la congregación. No es todo igual. Hay una forma que es Pada Beshalom, en forma de paz, y justamente esta es la preparación para Mashiach. La explicación de este asunto del estudio de Torah en forma de Shalom, en forma de paz, lo vamos a entender cuando primero entendamos en general la diferencia entre Torah y Tfila, entre el estudio de Torah y el rezo. El asunto de Tfila, del rezo, es milemato lemailo, de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque el asunto principal de Tfila es que la persona pida sus necesidades. Esto hay toda una explicación en Rambam, talmúdico, también en Hasidut hay toda una explicación sobre qué significa la mitzvah de Tfila. Esencialmente, bíblicamente hablando, la mitzvah de Tfila es: necesitas algo, se lo pedís a Dios. Es decir, que la persona que está unida al mundo aquí abajo y siente que le falta algo, necesito dinero, necesito salud, necesito esto y aquello, la persona se vincula a Dios desde abajo hacia arriba y le pide lo que necesita. Solo que como preparación para pedir lo que uno necesita, primero uno hace Shivcho Shel Makom, uno alaba a Dios, como es el Talmud dice, explica esto, que lo correcto para vincularse con Dios es primero alabar a Dios, después pedir y después agradecer. Son tres grupos de bendiciones que uno recita 3 veces por día en la Amidá, que se llama Shmona Esrei, 18, son 19 bendiciones, no importa, ya me agregaron otro después. El punto es que hay un orden. El orden es, de vuelta, alabar, pedir y agradecer. Pero el el principal asunto del rezo es la idea de pedir. ¿Y por qué pedís? Porque estás acá abajo, unido a este mundo material. En el mundo material hay faltas, no hay perfección. En el mundo material no existe lo perfecto en lo material. Todo lo contrario. El mundo material mismo fuerza que hay cosas que faltan. Hay cosas que faltan. Porque siempre quiero un poco más. Una persona que está solamente atada a lo material siempre va a sentir que le va a faltar algo.
porque la cualidad misma de lo material es que no es plena, no es completa, no genera satisfacción absoluta. Siempre hay más, siempre quiero más, y esto y lo otro. Bien, entonces, volviendo al texto, la persona está unida aquí abajo, estamos explicando que el rezo es de abajo hacia arriba, el vínculo del hombre con Dios. La persona está aquí abajo y siente que le falta algo, solo que antes de pedir lo que le falta, tiene que alabar a Dios. Como dicen nuestros sabios, que uno siempre debe primero alabar a Dios y después rezar, después pedir. Y a través de esto la persona genera en sí mismo una alía, una elevación. Este alabar a Dios genera a la persona salirse de sus propias limitaciones, salirse de su mundo material y vincularse a Dios. Y lo mismo ocurre con los korbanos, con las ofrendas. Las ofrendas serán de abajo hacia arriba. ¿Por qué trae el revés esto? Porque nuestros sabios dicen, nuestros sabios decretaron rezos, oraciones, en lugar de ofrendas. No tenemos Beis Hamikdash, no tenemos templo construido, entonces hacemos oraciones. También funcionaban los korbanos, las ofrendas, en forma de abajo hacia arriba. Se traía un animalito, se ponía en el altar, se quemaba y se elevaba ese animalito hacia el Shamaim, hacia el cielo. Esto es el concepto de tfila. Lo que no es el caso con el estudio de Torah. El estudio de Torah, por cuanto la Torah es la sabiduría y la voluntad de Dios. Y no solamente esto, sino que la Torah misma, como dicen nuestros sabios, Kadma le'olam, Alpaim Shana Kadma Torah le'olam, 2000 años vino la Torah antes que el mundo. Que no significa años en tiempo, porque no había tiempo antes de la creación del mundo. El universo, el mundo material que nosotros vivimos, es una combinación de tiempo y espacio. Y ambos son creados con la creación del mundo. Y decimos que la Toira precedía al mundo, quiere decir que no había tiempo. ¿Y qué quiere decir preceder? Y más aún, ¿qué quiere decir 2000 años preceder? Acá el Rebbe no lo explica, porque no es el asunto del discurso, pero 2000 años son niveles. Espiritualmente hablando, la Toira es lo que se llama Seichel, es intelecto. El mundo es creado con midos, con emociones. Por eso el mundo es creado en 6 días. El séptimo día descansó, que corresponde con cada una de las 6 expresiones emocionales de Dios mismo. Gesed, Gvura, Tiferet, bondad y todas las otras. Bondad, severidad, belleza, etc. Cada día se expresa una de estas cualidades. Pero Toira es Alpaim Shana Kadma, 2000 años antes, es decir, 2 niveles antes. Chochma y Bina. Chochma significa sabiduría, Bina se traduce como entendimiento. La cuestión es que la Toira precede al mundo, está por encima del mundo, así como el intelecto está por encima de las emociones. Entonces, por cuanto la Toira es la sabiduría de Dios, justamente Chochmasa y Shakash Baruch Hu, la sabiduría de Dios, y precede al mundo, cuando la persona estudia Toira, ¿qué es lo que está haciendo? No es el hombre de abajo hacia arriba vinculándose a Dios de abajo hacia arriba, sino que todo lo contrario, proyecta la Toira en el mundo de arriba hacia abajo. Porque esencialmente hablando, la Toira trasciende al mundo. Y si es así, también el refinamiento que ocurre en el mundo a través del estudio de Toira se genera en forma de arriba hacia abajo. Milemailo la mato. Y sea como fuere, con seguridad, el arriba y el abajo, por cuanto el concepto de Toira es proyectar de arriba hacia abajo, no son iguales, de manera tal que haya entre ellos una guerra justa, una guerra igualitaria. ¿Qué quiere decir esto? Concepto mismo de Toira, por cuanto es proyección de algo divino hacia aquí abajo, y como en una guerra común y corriente, si alguien está sobre la montaña y otro está abajo en un valle, el que está sobre la montaña tiene una increíble ventaja sobre el que está abajo. No es una guerra justa, por así decir. Quiere decir que en el mismo asunto, en el concepto mismo de estudio de Toira, ya hay algo de shalom, algo de paz, en donde el de arriba, por así decir, gobierna por sobre el de abajo en forma completa, en forma total, tiene una ventaja impresionante. Entonces nosotros podríamos pensar que Toira ya es Shalom. En diferentes discursos hasídicos se explica diferente, que existe Toira en forma de Milchama, Toira en forma de Shalom, como vamos a estudiar también un poco. La parte revelada de la Toira es una guerra, Shakla Betaria, preguntas, respuestas, y cuestionamientos y problemáticas. Y la parte profunda, estudio de Toira, Pnimius a Toira Hasides, la parte más profunda de la Toira, interior de la Toira, el Zohar mismo dice, no hay preguntas, respuestas, es todo en forma de shalom, de paz. Pero acá el Rebbe trae una explicación un poco más profunda todavía, un poco más profunda. En esta guerra, al final de este primer párrafo del 5º capítulo, en esta guerra hay una ventaja impresionante en el de arriba por sobre el de abajo.
en la kedusha, en la santidad de la Toira, por sobre el mundo aquí abajo. Pero, como vamos a estudiar, no es tan sencillo. El hecho mismo de estudiar Toira no garantiza que aquí abajo sea refinado, que el mundo sea refinado aquí abajo. Vamos a estudiar. Sin embargo, la avoida del estudio de Toira misma puede ocurrir en dos formas. La primera es que por cuanto la persona está unida a un cuerpo y un alma animal, puede ocurrir que su estudio de Toira sea en forma de Loi Zaha. El Talmud explica que cuando una persona estudia Toira, pueden ocurrir dos cosas. O la Toira se transforma en un elixir de vida, algo positivo, y la persona es Zah, se refinó y la persona es meritorio, o Dios libre y guarde lo opuesto. La Toira misma se transforma en Sama Maves. El Rebbe no lo va a decir así directamente, pero en literalmente un veneno. Y la persona es Loizaha, no se refinó, es terrible, es totalmente detrimental, es lo opuesto de lo positivo. Vamos a estudiar, vamos a ver. La primera forma es que por cuanto la persona está involucrada en los asuntos mundanos y materiales, entonces la persona estudia Toira, pero Loizaha, no es meritorio. Y la segunda forma es que el estudio de Toira es en forma tal que de entrada misma no existe la posibilidad de Loi Zaha, de no ser meritorio. Es tan profundo, vamos a estudiar, vamos a ver, es tan profundo su vínculo con la Toira que se transforma en un elixir de vida. Y en general, esta es la diferencia entre la parte revelada de la Toira y la parte oculta de la Toira. Porque esto es así. En la parte revelada de la Toira, el estudio en general es al respecto de asuntos materiales y ordinarios, mundanos. Estudiamos que el tzitzis tiene que ser hecho de lana, y los tefilin tienen que ser hechos de piel de animal, etcétera, etcétera. Estudiamos sobre el mundo material. Y en esto mismo, de estudiar sobre el mundo material y ordinario, estudiamos sobre Reuben, que declara esto y aquello, y Shimon declara esto y aquello. Uno de los dos está mintiendo. Es decir, en la Toira misma están escritas las mentiras que dijo el otro para ganar unos pesos más, para ganar el juicio, una tierra o lo que sea. Reuben dice que el dinero le pertenece a él. Shimon dice que el dinero le pertenece a él. ¿Cómo resolvemos el caso? En estas mismas palabras de Reuben y Shimon, alguno de los dos miente. Y esa mentira es parte de la Toira. No solamente en el estudio de Toira, la parte revelada de la Toira. Estamos involucrados con asuntos materiales y reales, entre comillas, del mundo real que vivimos todos, sino que más aún, están las mentiras del que está mintiendo y quiere sacar ventaja. Y sin embargo, también en este asunto se inviste la Toira en estas mentiras y refina el Psak Din, la decisión alágica que el dinero le pertenece a tal, a Reuben o a Shimon, etc. Y por cuanto el estudio de Toira a través de sobre los asuntos materiales y ordinarios y mentiras, etc., el estudio está relacionado a esto, entonces el estudio sin una preparación y cuidado adecuado puede ocurrir, Dios libre y guarde, una situación de Loi Zaha, que la persona no es meritoria. Si la persona no tiene la preparación, que el rey va a decir más adelante cuál es la preparación, se llama bitul, anulación. Si la persona no busca realmente entender el Psak Din, la voluntad divina, ¿qué quiere Dios dado tal caso? Y Reuben declara esto y Shimon declara lo otro. ¿Cuál es la decisión alágica? Tal. Es decir, yo no voy a mezclar mis propios intereses. No voy a mezclar mis propias cuestiones y sabidurías, mis propias inclinaciones, donde me gusta más lo que dice este por sobre lo que dice el otro. Yo apoyo esta visión por tal razón. Donde yo me mezclo a mí mismo en el Psak Din, en la decisión alágica, esa Toira no es Samhaim. No es un elixir de vida, todo lo contrario. Entonces, cuando no está la preparación adecuada de dejar de lado tus propias, esto lo agrego yo, pero dejar de lado tus propias inclinaciones, dejar de lado tus propios intereses, dejar de lado que la gente diga, oh, mirá cuánto sabe este rabino, mirá lo que hace, etc. Cuando no está esa preparación adecuada, la Gemara dice, el Talmud dice, Nasis Loi se transforma para él, es decir, para él justamente. Porque al respecto de la Toira, la Toira no recibe daños porque vos digas que dice esto o aquello. La Toira es la Toira. La Toira es Emes, es verdad. Ahora, vos no entendiste lo que dice la Toira, es problema tuyo, no es problema de la Toira. Entonces, por eso la Gemara dice, Nasis Loi, para él, para esta persona, se transforma en las palabras literales del discurso, una
una fórmula de lo opuesto a la vida. Veneno, pero lo opuesto a la vida. Esto es la parte revelada de la Toira. De vuelta, está involucrada en asuntos materiales mundanos, incluso en mentiras. Lo que no es el caso con la parte de Pnimius a Toira, lo más profundo de la Toira. Primero y principal, el asunto del cual se habla no es un asunto material y mundano ordinario. Hasidis, Kabbalah, etc. no hablan del mundo material necesariamente, sino en asuntos espirituales, como por ejemplo el conocimiento de Seider Ishtalshilus, el conocimiento de todas las cadenas de mundos y niveles que hay desde la creación, en la creación, desde Dios hacia nosotros, etc. O asuntos de amor a Dios y temor a Dios, o cómo llegar a amor a Dios y temor a Dios. De esto habla Primis Toira. Ya de entrada, el asunto mismo al cual se dedica no es el mundo material. Y otra diferencia fundamental es que en la parte revelada de la Toira, lo principal es entender el asunto con tu intelecto. Yo, ser humano, tengo que entender esto. Y esforzarse con el intelecto hasta que llegues a ser Hitusha y Toira, hasta que llegues a renovar ideas nuevas en Toira, la nueva forma de explicar la discusión entre este y el otro. Yo lo comprendí, lo entendí. Mi intelecto es fundamental en el estudio de la parte revelada de la Toira. Y cada uno hace hitushim, novedades, en la Toira de acuerdo a la raíz de su propio alma. Y por cuanto el estudio esta forma de estudio, en donde lo intelectual es fundamental, entender de qué se trata es fundamental, esto da lugar, esta forma de estudio da lugar a tu propio ser, a tu propio metzius. Oh, yo entiendo, yo capté, yo entendí, yo dije una nueva explicación. Y no solamente esto, sino que decimos, no solamente da lugar a tu yo, a tu ego, sino que más aún, decimos que estás obligado a esforzarte en tu intelecto tanto cuanto puedas. El más inteligente se va a esforzar más, el menos inteligente se va a esforzar menos, se va a entender menos. No es por la cantidad de esfuerzo, sino el punto hasta dónde va a llegar. El más inteligente va a llegar más lejos, el menos inteligente va a llegar menos lejos, pero cada uno tiene que llegar hasta el tope, lo máximo que puede esforzarse, al punto tal que hay una obligación alágica de hacer hidush y toira, de renovar ideas en la toira, todo lo que puedas renovar de acuerdo a la raíz de tu alma. Y entonces, por cuanto esta es la forma de estudiar la parte revelada de la toira, puede ocurrir que a través de varias causas y consecuencias, etc., termine siendo un Yeshu Metzius, un ego gigante a tus propios ojos. Que la Toira misma termine elevando tu propio ego. Por cuanto el asunto de Toira es Seichel, intelecto, la parte revelada de la Toira. Primero dijimos, el Rebbe trajo que la parte revelada de la Toira está involucrada con asuntos materiales, mundanos, ordinarios, mentiras. La parte profunda de la Toira, Primis de Toira, no. Es asuntos espirituales. Ahora el Rebbe está diciendo otra diferencia, fundamental. El Rebbe dijo, hoy ve Ikor, fundamental esta diferencia entre la parte revelada de la Toira y la parte oculta de la Toira. La parte revelada de la Toira puede generar en la persona ego. Yo entiendo. ¿Cuántos tratados talmúdicos terminaste? Tantos. ¿Cuántos sabes de memoria? Tanto. Oh, el orgullo y la soberbia de que uno sabe, yo entiendo, yo soy el rabino de, etcétera, etcétera. Es decir, que no solamente que el estudio de Toira no va a generar en la persona el asunto de, como decimos en el rezo todos los días, nafshi que que mi alma sea para todos como el polvo, como la tierra frente a todas las personas, y automáticamente, psach libe b'seresejo, abre mi corazón en tu Toira. No solamente que el estudio no va a generar esto, sino que todo lo contrario. El estudio va a terminar generando ego, arrogancia, soberbia, Chas v'shalom, Dios libre y guarde. Lo que no es el caso con la parte oculta de la Toira, Pnimis Toira. El asunto central del estudio de Pnimis Toira son las palabras del Rebbe. Dibre Harav, las palabras del Rebbe. ¿Qué dijo el Rebbe? Y como somos precisos con las palabras de nuestros sabios que dicen en el Talmud, no se le entregan, en el Talmud de Hagiga, no se le entregan los secretos de la Toira excepto a alguien que una persona que su corazón está preocupado, una persona que es capaz de escuchar y prestar atención y simplemente aceptar el asunto tal y cual el asunto es. Lo que suena de esta frase del Talmud es que se le traspasa a esta persona que ya está preparada algo listo,
Davar Muhan, algo que está completamente masticado, por así decirlo, preparado. Esto es así, así, así y así. Tu intelecto y tu involucramiento con la idea es simplemente aceptarla tal y cual la idea es. Solo que se exige de la persona que también entienda y capte el asunto. Que entre paréntesis no es el asunto del Maimar, pero es interesante. Esta es una de las diferencias gigantes, fundamentales entre Hasides Chabad y otros tipos de Hasides. En otros tipos de Hasides, tu intelecto no importa. Lo único que tienes que hacer es escuchar y ya está. El Rebbe sabe todo, el Rebbe entiende, el Rebbe puede. En Hasides Chabad, es Chabad justamente. Chochma, Bina y Das, sabiduría, entendimiento, comprensión. Tu propio intelecto tiene que poder masticar y entender los asuntos. Pero lo principal entonces, a pesar de que se exige que la persona entienda también, y por eso se da tantos ejemplos y tantas explicaciones y perspectivas de las cosas, a pesar de que tu intelecto también tiene que entender, pero sin embargo la principal avoida en el estudio de Toira, de Pnimis a Toira, no es entender justamente, y cuanto más aún que la principal avoida no es hidushim, novedades, que uno encuentre explicaciones novedosas de un asunto hasídico. Esto es asunto del Rebbe. Y no es necesario que quitemos los ocultamientos y oscuridades, que es kushar, minu, preguntas y respuestas y vueltas y idas y pruebas y contrapruebas. Este no es el estudio de Hasides. Este no es el asunto del estudio de Pnimis a Toira, lo más profundo de la Toira. Porque incluso sin todo eso, sin todas esas preguntas y respuestas, etcétera, idas y vueltas, el estudio es un estudio pleno. Es decir, que en Pnimis a Toira pleno quiere decir que está completo y concreto tal y cual es. No necesitas preguntar, refinar, volver a buscar la profundidad del asunto. No es necesario, está preparado, ya todo listo. Es un paquetito preparado. Esto es Pnimis a Toira, esto es lo que la Toira dice, esto es el mundo como Dios lo ve, etc. Es decir, que en Pnimius HaTorah, en la parte más profunda de la Torah, lo principal es no la novedad que vos podés inventar o renovar, incluso tampoco la comprensión de la persona, sino tomar los asuntos tal y cual los asuntos son. Tomar el paquete. Esto es el Iker, esto es el asunto central en Pnimius HaTorah. Y proyectar esos asuntos, esta parte es fundamental. Proyectar esos asuntos tal y cual es, el paquetito que te di, hacer un beheim. Beheim es entonces aplicarlo en tu vida práctica, concreta, todos los días. Este paquetito que te di, que te expliqué, que las emociones son 7 de tal manera, y el intelecto influye en las emociones de tal manera, esta es la estructura, esta es la arquitectura de la neshama, del alma, y el alma lucha contra el alma divina contra el alma animal. Todo este paquetito, toma, escúchalo, absorbelo, hacelo parte de tu vida, obvio, entendelo, porque si no entendés de lo que estamos hablando, tampoco lo vas a poder aplicar, pero el ICA, lo principal es que lo apliques. Tal y cual el paquetito es, nadie te pidió que inventes nada. Aplícalo a tu vida. Y aplicarlo a tu vida al respecto de la práctica concreta, en pensamiento, palabra y acción. Y como es sabida la frase del Rebbe anterior, que el asunto central de Hasides es Leshanois Midoi Sabativim, es cambiar las cualidades naturales. Que esto es toda una cuestión larga, están las cualidades naturales o la naturaleza de las cualidades. Son dos cosas diferentes, muy diferentes, pero el punto es, como dice el Rebbe anterior, que hay que cambiar las cualidades naturales y el asunto central de Chabad, de lo intelectual, lo intelectual, de sabiduría, entendimiento, comprensión, etc., en el estudio de Hasides es para que las midos, para que las cualidades emocionales sean como corresponden. Sean como corresponden. Y esto, lo que dijeron nuestros sabios, no se le transmite los secretos de la Toira, excepto a quien su corazón está preocupado en su interior. Es decir, cuando la persona conoce su situación personal en la que se encuentra, y por esto se le genera en su interior una preocupación constante. ¿Cómo es que llegué a este nivel? ¿Cómo caí tan bajo? Es decir, la persona realmente se considera a sí mismo quien realmente es. Entonces justamente se le puede pasar a esta persona los secretos de la Toira. En Galia de Toira, la parte revelada de la Toira genera ego, genera elevarse.
No importa tu situación personal. Lo único que importa es que yo entendí, yo capté, yo sé, esto es Toira. Y esto genera placer en el interior, y esto genera metzius, genera ego. En la parte más profunda de la Toira es justo al revés. Vos tenés que saber quién sos, que no sos un Gornish, no sos un nada, qué es lo que lograste, qué es lo que entendiste, mirá la situación en la que te encontrás, mirá los pensamientos que tenés, como el Alter Rebbe trae en el Tanya, mirá los sueños que tenés. Ni que hablar si dijiste cosas que no había que decir, si hiciste cosas que no había que hacer. Incluso hurgá en tus pensamientos y tus sueños. ¿En qué soñás? Significa que no estás en un nivel espiritual tan elevado. Una persona con esa preparación estudia Primius a Toira, estudia la parte más profunda de la Toira, es decir, recibe el paquetito de la estructura, de cómo es, no necesariamente para profundizar en el paquetito de entender esto. No, vos tenés que entender el paquete, entender las palabras del Rebbe y aplicarlo a tu vida. Y por cuanto en el estudio de Pnimius HaTorah el espacio del ser humano es pequeño, es menor, no importa quién sos, qué sos, etc. Vos no sos el que crece acá, lo que importa es la Torah, no vos. Y con seguridad que no se exige de la persona que se esparza y se expanda y crezca en su ego, etc. Entonces, es más lejana la posibilidad de que este tipo de estudio de Torah lleve a la persona al ego, justamente. En la parte revelada de la Torah, casi seguro que te lleva al ego. La parte profunda de la Torah no te va a llevar al ego, todo lo contrario. Y en particular que en este estudio de Torah, en forma de la parte más profunda de la Torah, todo el estudio es, como dijimos anteriormente, en cosas ruchnim, en cosas espirituales, asuntos que hay que traer, que llevan al amor a Dios, al temor a Dios, etc. Y esta es la razón por la cual la parte más profunda de la Torah se llama Ilano de Hayo, el árbol de la vida. Por cuanto no se inviste en asuntos de bueno y malo, no hay mentiras, no hay Reuben dice así, el otro dice así, y tenemos que ver quién está mintiendo, no existe esto. Y no está involucrado con asuntos materiales y mundanos y ordinarios. Y por lo tanto, el estudio de Pnimius HaTorah, en este aspecto no es necesario preocuparse de todos los asuntos que hay que negar y evitar en el estudio de la parte revelada de la Torah. Y esta es la razón por la cual nuestros sabios dijeron sobre el versículo Pada Beshalem, que redime en paz, etc., se refiere al Eisek Torah, al estudio de Torah. Pero dijimos que estaba la forma de estudiar es Beshalem, es con paz. El estudio de Torah en forma pacífica, como está explicado en muchos discursos hasídicos, que la intención de esto es justamente Pnimius HaTorah. Cuando David Amelech dijo Pada Beshalem, que hay estudio de Torah, en la explicación talmúdica, estudio de Torah en forma de Shalom, de paz, ¿a qué se refería? Al estudio de una parte de la Torah, justamente. Pnimius HaTorah, la parte más profunda de la Torah. Por cuanto el estudio en Pnimius HaTorah, en la parte más profunda de la Torah, el estudio mismo es en asuntos de luz, en asuntos espirituales. Solo que hay que proyectarlos, como dijimos que la Torah es de arriba hacia abajo. Y después, obviamente, como dijimos, aplicarlo a tu vida personal. Pero entonces, el estudio de Torah en Pnimius HaTorah es en asuntos espirituales. Tenés que proyectarlo solamente de arriba hacia abajo, para que los asuntos materiales no queden siendo materiales, sino que se refinen y se purifiquen y se eleven. Entonces, cuando el estudio de Torah es en esta forma, automáticamente genera Pada Beshalem, genera esta redención en forma pacífica y en forma en que hay dos asuntos. El asunto de Mikravli, es decir, de cerca, es decir, hay un enemigo, hay una lucha, hay una pelea, hay una guerra, hay un enemigo, seguro. Pero ese Krav es una lucha de cerca y es una lucha contra un enemigo, es verdad, pero este es el asunto de Shalom también. Pada Beshalom, Nafshi, redime en paz mi alma, mi Kravli, de mi enemigo. Entonces, ¿hay un enemigo? Sí, claro que hay un enemigo. Pero la forma de trabajo y redención de ese enemigo es en forma de Shalom. Es decir, que la redención no es en forma de guerra, porque entonces puede haber también un fortalecimiento del otro lado, como dijimos y estudiamos anteriormente, sino que la redención es en forma de Shalom, de paz. Y entonces, ¿qué significa una redención en paz? No hay metzius, no hay existencia del otro lado, y todo lo contrario, tomamos al enemigo al otro lado y hacemos de ese enemigo alguien que ayuda, te apoya y está a tu favor. Entonces, en este último capítulo
que es fundamental en el discurso, este capítulo explica qué significa estudio de Torah en forma de Shalom. Y dijimos básicamente que es la diferencia entre Torah y Tfila. Tfila es de abajo para arriba, Torah es de arriba para abajo. Pero aún así, en ese arriba para abajo hay dos formas. La forma de la parte revelada de la Torah y la forma de la parte oculta de la Torah. La forma de la parte revelada de la Torah es en forma de guerra, por así decir. ¿Qué significa guerra? Porque por un lado estás involucrado en asuntos materiales y ordinarios, incluso mentiras. Y esto mismo genera que tenés que entender y captar con tu propio intelecto. Y esto genera yeshus, ego en la persona. Por el otro lado, la parte oculta de la Torah, la parte más profunda de la Torah, habla de asuntos espirituales y genera todo lo opuesto al ego. Genera bitul, genera anulación. Y esto, el asunto central en la parte revelada de la Torah es entender, el asunto central en la parte oculta de la Torah es incorporar. Incorporar en tu vida lo que dice el Rebbe y llevarlo a la práctica, el behein. Entonces, ¿qué vas a hacer en la práctica concreta para mejorar tu vida? Y esto es Pada Beshalom, Nafshi Mikrav Li. Esto es lo que significa redimir en paz en el estudio de Torah. Después vamos a ver en los próximos capítulos sobre Gmilus Hasadim, sobre acciones de bondad, Tfila y Matzibur, rezar con la congregación. Esta es la clase que viene, pero el punto es acá en Torah. Hay un estudio de Torah en forma de paz, que es el estudio de Pnimius a Torah, y esto genera Mikravli, esto genera que la persona de cerca con el enemigo, hay un krav, hay una lucha, hay un enemigo, pero ese enemigo se transforma en quien te ayuda. Como vamos a estudiar mucho más adelante en el discurso, que esto es porque muchos estuvieron conmigo, el enemigo mismo se transforma, como decía el Pshat, en el sentido literal del versículo, David Amelech, que los hombres de Absalom rezaban por él también, los enemigos mismos rezaban por él, se transformaron al bien. Entonces, no solamente cuando uno estudia Pnimis HaTorah, no es, por así decir, hundido por el mundo material en el que está metido, sino todo lo contrario. Toma el mundo material y lo eleva hacia Dios.